Muchas gracias y muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí. Yo quisiera, comenzando con la siguiente pregunta, el sistema energético de Colombia está viviendo un estrés, de alguna manera, en un cuello de botella en distribución, un estrés financiero, un estrés con un impacto político. Quisiera, como para comenzar, que cada uno de ustedes me diera una visión muy rápida, tal vez de un par de minutos, para poder hacer otras varias preguntas, sobre cómo están viendo en este momento ese reto que tiene el sistema energético de Colombia. Doctor Ortega. A ver, Vanessa, el sistema no es homogéneo. Tú tienes unas áreas más vulnerables. Yo creo que la parte del centro del país de Antioquia puede estar en una condición más sólida. La costa Caribe tiene un reto inmenso por lo que está pasando en Aire y en Afinia. El país no ha podido resolver el tema de pérdidas y hay unos niveles de incumplimientos donde esa cartera ya supera los 2.5 billones de pesos. Esa es una amenaza tanto financiera como de la calidad de la operación del servicio. Y en el centro del país no hemos sido capaces de construir las líneas de transmisión. En él depende que nosotros seamos capaces de llevar la energía de Sogamoso y de Chivor. Los retos de calidad de servicio en municipios como Nemocón, en Zipaquirá, hay más de 3.000 viviendas que no están pudiendo tener la capacidad de entregarse porque no cuentan hoy en día ya con la disponibilidad de electricidad, porque llevamos parados en el proyecto que se llama Sogamoso, Nueva Esperanza y Chivor, Bacatá, los últimos años. Entonces, de las 300 torres que faltan por construirse, este año no hemos podido construir sino 10, porque no avanzan los permisos, porque no logramos que se dé ese consenso con las comunidades para poder entender que los proyectos de energía y de transmisión no son ni una amenaza para el agua, ni una amenaza para la salud humana, pero desafortunadamente se han generado unos mecanismos de desinformación que está haciendo muy difícil avanzar en la construcción de proyectos. Yo tengo una obligación de terminar una subestación que se llama Subestación Norte en diciembre del 26, y la ministra actual de Ambiente, que ha sido bastante generosa porque la ministra Muhammad no sacó un acto en todo su periodo, por más de que se habían acordado muchísimas opciones para resolver sus preocupaciones, no hizo nada. Esta ministra sí sacó ya la sustracción para poder arrancar la subestación y yo tengo la obligación de terminar eso en el primer semestre del 27. Si eso no se logra, la situación en el centro del país, Meta y Guaviare, es muy complicada, pero Francesco te puede dar más detalles. Vanessa, yo creo que tú lo dijiste, estamos estresados, ¿no? Pero no es un problema de estrés de Francesco, de estrés de Juan Ricardo. Yo creo que es cierto que en los momentos de transición y de cambio, cambiar es fatigoso, o sea, es difícil y cuesta fatiga y cuesta cambiar, entre otras cosas, el ritmo con el cual uno hacía unas cosas. Yo creo que el punto de fondo es entender que en el momento en el cual un sistema enfrenta un cambio existencial, que es lo que se necesita cuando, digamos, uno quiere apalancar y promover la transición energética, el ritmo con el cual ha hecho las cosas en los últimos 20, 30, 40 años ya no es el ritmo que se requiere para los próximos 10, 15. Yo he leído un artículo, Juan Ricardo es mi proveedor de buenas lecturas. Me ha pasado hace unas semanas un artículo súper interesante de JP Morgan que decía que desde el 2010, o sea, cuando se ha empezado a hablar seriamente de transición energética, el mundo ha invertido algo como 9 trillones de dólares en generación, redes, carros eléctricos. 9 trillones de dólares. Yo si quisiera transformarlo en pesos y no sabría ni siquiera cuántos ceros caberían en ese número. Y después de 9 trillones de dólares, el ritmo de sustitución de fuentes fósiles
ha sido entre 0.3-0.6% anual de fósiles a renovables. Ahora, es inevitable que si uno necesita seguir invirtiendo trillones de dólares en el futuro, no puede gestionar las cosas como lo ha venido gestionando en el pasado. Y ahí, cuando digo que las cosas tienen que cambiar también el ritmo de permisos y de gestión, que no puede ser la ordinaria. Bueno, voy a comenzar con Juan Ricardo a propósito de lo que usted dijo de la costa Caribe. ¿Por qué las tarifas de energía en la costa Caribe son distintas a las del resto del país? ¿Por qué no se ha logrado, y esto porque estamos en la costa Caribe, me parece que es un punto de arranque, por qué no se ha logrado una igualdad en las tarifas? ¿Cuál es la razón? Tú tienes varios problemas, pero lo que la gente no discute con transparencia es que en la factura que la gente paga, que es lo que le duele, no se cobra solamente la electricidad. Si miras la electricidad, no es tan distinta y no hay una diferencia tan grande. Aquí en la costa Caribe pagan unos contratos de alumbrado público que son increíblemente onerosos. El Grupo Energía Bogotá presta servicios de alumbrado público en Perú y cobramos el 5% de la factura. Acá en la costa cobran el 15%. Haz las matemáticas. Y acá tiene una tarifa de seguridad que es otro 15%. Entonces, uno de cada 3 pesos van a algo distinto que la electricidad, pero se utiliza la factura para que la gente los pague. Entonces, la sensación de frustración que se la mandan al sector eléctrico, deberían discutirla con el sector de esos contratos de alumbrado público y con las discusiones de las tasas de seguridad. Tienes un problema financiero muy estructural en la costa, y es que las pérdidas son muy altas, hay un volumen muy alto de robo y de incumplimiento por algunos municipios, que es una discusión política de por qué autoridades municipales pueden darse el lujo de no pagar servicios públicos. Y hay un tema que es gigante, y es como en Colombia esos elefantes que están ahí pero que nunca vemos. Tienes unos consumos en estrato 1 y 2 que son absolutamente inexplicables. Tienes predios en Santa Marta, en estrato 1, que consumen 2.000 kilovatios hora. Uno en una casa en Bogotá no llega a 130 ni por accidente. Esos consumos estrambóticos que son producto de que o no se estratifica y gente muy rica vive con muchos aires acondicionados, o que tienes un problema de actividades probablemente ilícitas que están utilizando la energía y que generan unos problemas donde se está perdiendo el 20% de la contribución que deben pagar aquellos que consumen alto y que tienen con qué pagarlo. Eso pueden ser 50.000 millones de pesos al año que se están perdiendo por ese proceso. Hay muchas cosas que están pasando, pero la parte clave es que no se quieren ver los números para tomar las decisiones, que para mí muchas son relativamente evidentes. Pero ahí hay un discurso político que uno lo escucha constantemente en manos del presidente y del gobierno en general. ¿De qué manera el manejo del sistema energético de Colombia se cruza con la política? Ha habido momentos muy complejos porque tuvimos un fenómeno climático complicado. El clima está cambiando, lo dijo muy bien Francesco. Todo el crecimiento de las emisiones de carbono sigue sin parar nada, y las inversiones que se han hecho por transformar la matriz energética no logra, porque la transformación tecnológica de la inteligencia artificial hace que el crecimiento de la infraestructura eléctrica del mundo tenga que crecer más del 7.5% anual en los próximos 5 años. Eso quiere decir que vas a construir en 5 años lo que construiste desde 1870, lo que construiste en 150 años. O sea, y en lo que llevas 10, has tenido que invertir para no resolver nada 36.000 billones de pesos, para poner los pesos que quería Francesco. Sí, o sea, los montos de la transformación económica son tan grandes que no estás dando abasto, y todos los países están diciendo necesitamos cambiar la forma de dar permisos y de agilizar proyectos, porque no podemos pretender hacer en 5 años lo que hicimos en 150 con las mismas normas, sin tomar en cuenta que los proyectos actuales son los únicos caminos que tenemos para resolver los problemas que están gestados en el pasado. Entonces tienes que cambiar de manera importante la forma de enfrentar estos retos y acelerar la capacidad de ejecutar proyectos de inversión como no lo hemos hecho jamás. Eso requiere mucha voluntad, mucha confianza y mucha colaboración. Y esa angustia del cambio climático, que es legítima, está llevando a creer que hay responsables.
y que esos responsables están en un sector del sector eléctrico, y si miran los resultados, este no es un sector ni de las grandes utilidades, ni del sector que extrae rentas. Hay un problema de escasez, porque no hemos sido capaces de realizar los proyectos. Nosotros no fuimos capaces de ejecutar colectora al 2022. El diálogo social es difícil. Si uno no tiene la oferta de energía y falta energía y no hay agua, como pasó en agosto del año pasado, en él tuvo que comprar energía a 1.000, 2.000 pesos para honrar contratos a 300. El agujero que nos quedó en el balance de ambos fue muy importante. O sea, aquí nadie está usando de los usuarios, aquí hay falta de inversión. Y la inversión no se da porque no hay permisos. Pero esa falta de inversión, esa inestabilidad, esa necesidad que no se ha suplido, ¿se usa como una herramienta política o es meramente un asunto de que no se ha logrado por diferentes razones? ¿O se está usando como una herramienta política? Yo creo que nos falta más entendimiento y diálogo. Yo creo que si dialogamos no sería tan complejo como se ha vuelto, pero hay falta de conocimiento e información. Es difícil, genuinamente difícil de entender. O sea, entender lo que sabe Francesco es muy difícil, y comunicarlo a la población en general es más difícil aún. Solamente mira una tarifa que tiene una G, una T, una D, una C, una R. O sea, esa vaina ya, todo el alfabeto en una factura supera la capacidad de la mayoría de los usuarios, y hay mucho susto porque la realidad es difícil, y la gente ante el susto, y el susto es el mejor mecanismo para generar reacciones en la sociedad, se empieza a usar de todas las maneras. Francesco, ¿a qué se debe eso de lo que usted dice del ritmo que se ha reducido significativamente con una inversión muy grande? Y de golpe me gustaría saber si hay un país que pueda ser ejemplo en transición energética o en desarrollo energético que haya roto ese ritmo que ha decaído en los últimos años. Bueno, yo no sé si hay un país que sea de ejemplo. Yo te digo las cicatrices que llevo puestas en mis experiencias en otros países. Hemos tomado un año, el 2010. En el 2010 yo estaba en Italia haciendo mi labor, que había sido más o menos tranquila hasta ahí, y de un día para otro, no de un día para otro, en 3 años aparecieron en el sistema 15 gigavatios de solar. Ahora, yo me recuerdo en el 2013 algunas subestaciones eléctricas, me dirigo a los ingenieros que están acá, de alta, media tensión, se convirtieron en subestaciones generadoras. A mí me habían enseñado que el flujo de energía era una planta lo genera, luego la transmisión lo lleva a la distribución y aguas abajo uno lo distribuye hasta los hogares. De pronto, varias subestaciones invirtieron el flujo de energía y de los hogares empezaron a inyectarle a la red. Y esto pasaba en el 30% de las subestaciones de Italia. Así que el sistema estaba diseñado para ser operado de esta manera. No. Nosotros fuimos de alguna manera ahí, metidos a tener que gestionar una cosa que no pensábamos que iba a llegar, no estaba prevista, no teníamos el ritmo ni la capacidad, y lo declaro públicamente, para gestionarlo de una manera oportuna. Ni siquiera lograba conectar todas las plantas que me lo solicitaban porque me faltaban los técnicos para hacerlo. Así que yo digo, aprendamos por lo menos de los errores. Si somos tan humildes de declarar que no sé qué hemos equivocado 15 años atrás, y estas cosas las venimos diciendo desde hace, creo, varios paneles, por lo menos evitemos de repetir los errores. Y para mí los errores son, estaba escuchando el colega que hablaba de baterías, no planear ahora un sistema que se apalanque de baterías, no ver el sistema como un unicum en el cual no existe solo el solar, sino también existe la transmisión, la distribución,
el eólico, otras tecnologías, significa que en 2 o 3 años estaremos comentando acá en este panel que planeamos mal hoy la red que vamos a necesitar en 3-4 años. ¿Qué planeó mal Enel en La Guajira? Porque entiendo que fue una inversión de 200 más millones de euros en un parque eólico que es realmente muy impresionante y se fueron. Mira, La Guajira es una maravilla. Cuando se evaluó, el grupo Enel trabaja en 28 países. Cuando se evaluó el primer proyecto eólico, ningún proyecto que yo he visto en mi vida tenía los parámetros técnicos de La Guajira. El grupo Enel en toda la historia no había visto un proyecto eólico que tenía más de 5.000 horas equivalentes de viento. Es una minería de energía. No existe ningún lugar con un potencial tan grande. Ahora, la verdad es que no es solo La Guajira que es una maravilla, Colombia es una maravilla. Yo lo he dicho varias veces, si el grupo Enel está invirtiendo $2 billones, esto sí, sé cuántos ceros son, en 3 años en Colombia, no es porque me tengan cariño a mí, es porque este país está bendecido por una cantidad de recursos, no solo eólico, solar también, que no tiene equivalente en el mundo. Ahí se trata simplemente de una abundancia de opciones. Ahora, lo hemos intentado, no lo hemos logrado en La Guajira. Tenemos la suerte de poder tener otros proyectos en otros lugares de Colombia en los cuales sí lo hemos logrado. Nosotros somos el primer operador solar en el país. Hemos construido en el Cesar, en el Magdalena, tenemos en Atlántico, tenemos pipeline para construir en Córdoba. No invertiremos $1 trillón, pero un par de billones sí. Si uno tiene la posibilidad de escoger, va a construir donde tiene la mayor probabilidad de éxito. Y desafortunadamente la complejidad de La Guajira no ha sido... Pero la complejidad es que es un tema de orden público, es un tema de consultas previas de la población culturalmente distinta, es un tema de qué. Yo te puedo dar la fórmula: 35% consulta, 25%. Es una mezcla de todo, es una mezcla de un lugar, mi punto de vista, y lo digo con el máximo respeto, un lugar que al no haber tenido probablemente un desarrollo fuerte en los últimos años, cuando llegan los primeros que quieren aportar, se ve esa como la oportunidad de solucionar problemas que llevan 100 años sin solucionarse. Y una empresa no puede sola, sin el apoyo del Estado, solucionar temas que no han sido solucionados por décadas y múltiples años. Es un tema de orden público, con toda seguridad, es un tema de seguridad, es un tema de relacionamiento social, que es más complicado que en otros lugares del país. Es un tema, en definitiva, de preservar una institucionalidad para el desempeño de proyectos que permita que se tenga la confianza suficiente para invertir ahí y no en otros lugares. En La Guajira hay actualmente algo que no estaba ocurriendo en el pasado, y es la presencia del ELN, que se están cruzando de la frontera de Venezuela hacia el norte de Colombia, a la altura de Puerto Bolívar, de Maicao, de Uribia, de todo esto, y eso pues tiene un impacto, supongo que en ustedes y en realidad en toda la vida de La Guajira. Pero Juan Ricardo hablaba hace un momento que antes se hacían 300 torres, que habían hecho 300 torres de energía en un lapso de tiempo, y que en ese mismo lapso se están haciendo ahora 10. ¿Por qué? Porque no salen los trámites. ¿Pero por qué no salen los trámites? Cuando dice trámites, ¿qué son los trámites? En Colombia las normas de parques, de zonas de protección ambiental, son muchos términos que yo no te los puedo dar todos, pero más o menos el 56% del territorio tiene un no escrito en alguna ley, ¿sí? Y cuando tienes esas normas, como toda la zona protectora alimentadora del río Bogotá, puedes tener una torre planeada donde está sentado Francesco,
y la vas a mover donde estoy sentado yo, literalmente 1,20 m, y tienes que tener una autorización expresa para esa modificación. Si esos trámites se demoran 3 años, pues terminas teniendo un rezago en la ejecución de un proyecto y terminas teniendo problemas muy grandes con los contratistas, porque tú tienes la gente que supuestamente iba a hacer algo y no le puedes dar trabajo porque no te dan los permisos. Y si a eso le agregas un problema de conflictividad social, y como todo en la vida hay parte de culpas, ¿no? Este proyecto, cuando arrancó en el 2013, el grupo aceptó que se iba a hacer en 30 meses, que era muy poco tiempo, y arrancaron con una estrategia de abogados en las cuales se buscó: o usted acepta las condiciones o le ponemos un proceso judicial para imponerle la servidumbre, y hay malestar. Yo le he pedido disculpas y se las vuelvo a pedir a todo aquel que se siente maltratado por la gestión en aquel entonces, pero es fundamental poderse sentar y lograr acuerdos, y por más de que uno esté molesto, pues yo creo que es razonable poder encontrar una salida y no tener parada la viabilidad energética del centro del país, producto de lo que puede haber sido algo de atropello por parte del grupo. Hemos cambiado la cultura de la organización de forma muy importante, eso ya no debe pasar, y creo que no pasa, y lo demostramos en Colectora, donde estamos siendo capaces de hacer más de 50 cimentaciones al mes. En esa Guajira tan compleja, nosotros hoy en día estamos avanzando, y a la fecha de hoy tenemos 140 cimentaciones de las 500 torres, que nos permite seguir en línea de cumplirle al país, terminando Colectora en agosto del próximo año, si logramos mantener el ritmo. Ese ritmo que tenemos en La Guajira no lo tenemos en la sabana de Bogotá, porque gente muy elegante opina que no quiere ver las torres y punto. Y es muy difícil así. Con respecto a las torres, pues es que se necesitan, ¿no? Para que haya transmisión energética. Hay muchos mitos en torno a las torres, que producen cáncer, que la bulla es insoportable, que contaminan las fuentes hídricas. ¿Qué hay de cierto más allá de la estética de una torre gigante al frente de la casa de uno? Ni la estética es problema. Mire, yo he estado en la casa de Marta Sen, la cantante de ópera, en el jardín de su finca en La Ceja, tiene una torre. Uno se acostumbra, uno al final literalmente no las ve. En praderas de Potosí, el barrio elegantísimo, ahí entre Sopó y La Calera, en la mitad de la pradera Potosí hay una torre. O sea, torres hay en todos lados y en todas partes del mundo. O sea, eso no es la gran afectación. Uno, no genera cáncer. Hay documentos de la Unión Europea del 2020 que claramente documentan que ese mito de la leucemia en niños, no existe evidencia científica alguna en la Unión Europea, con investigaciones de Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca, que permita decir que eso sea cierto. No existe evidencia alguna que afecte fuentes de agua. La cimentación de una torre son 3 metros. Si las fuentes de agua subterráneas están a más de 100 metros, o sea, no hay la menor opción que se afecte. Si se cortan unos árboles, se compensan 1, 2, 5, 10 veces. Perfectamente se puede recuperar cualquier bosque si se hace una torre. La verdad, lo que hay es una discusión más compleja, que se puede afectar el valor. Algunas personas piensan, como el señor poderoso de Gachancipá, que es uno de los que más ha bloqueado, que los desarrollos urbanos de sus predios se podían afectar por la existencia de una torre de energía. Yo lo invito a que vaya a ver la pradera de Potosí, que son uno de los predios de más valor, y va a ver la torre en la mitad de la pradera y no pasa nada. Ese no es el determinante, pero se ha vuelto un mecanismo de desinformación, y con las redes sociales la gente se asusta muy fácil, desafortunadamente. Usted estaba hablando hace un momento sobre Colectora. ¿Cuál es el gran reto que tiene Colectora, que según entiendo tiene que haber terminado todas sus consultas en marzo del año entrante? ¿Se va a lograr? No, las consultas las terminamos. Pensábamos que eran 70, después fueron como 180, terminamos con 236. Producto de sentencias judiciales, creo que vamos a llegar como a 256. Eso es complejo, pero eso se logra. Todo eso se va a resolver y se está resolviendo. Lo que necesitamos es poder entrar a los predios y construir. Y gracias a un trabajo de todo el grupo de enlace y la gente social del Grupo Energía Bogotá, estamos pudiendo lograr un ritmo razonable. Es un tema de confianza. Yo creo que después de 5 años, que no ha sido menor la demora, estamos muy esperanzados de que hay una conciencia, y como lo dijo muy bien Francesco,
el potencial en parámetros de La Guajira es increíble. Y La Guajira misma perdería una gran oportunidad. Y se ha hecho un trabajo muy bonito con ellos donde se han formado mujeres linieras, guayú, y hoy en día son mujeres que se ganan entre 5 y 7 millones de pesos y ya varias se han ido de Colombia a trabajar a Brasil, a Chile, a Perú, porque son muy demandadas. Entonces la gente va viendo que este es un sector que en los próximos 20 años va a tener enormes oportunidades. Y la gente formándose para trabajar en ese sector va a prosperar. Son buenos salarios, son empresas muy serias, con culturas organizacionales muy avanzadas. Colombia tiene en el sector eléctrico uno de los pilares del desarrollo del país. Isagen es una empresa increíble, EPM es una empresa increíble, ISA es una empresa increíble, Enel es una empresa fenomenal. O sea, el sector tiene grandes empresas que son el patrimonio de este país, que deberíamos defender y que son ejemplo en el mundo. Y deberíamos aprovechar la oportunidad de uno de los sectores que más crecimiento y oportunidades de inversión en el mundo va a tener en la próxima década, y el gobierno debería ver en su sector energético el pilar para salir al mundo y comernos, Dios quiera, la región con inversión y crecimiento. Pero estamos de acuerdo en que con la partida de un proyecto tan serio, tan ambicioso, tan construido y tan sólido como el de Enel en La Guajira, el mensaje inversionista para Colombia al resto del mundo es muy cuestionante. Ha habido retos, pero se están superando, y yo creo que el mensaje tiene que ser: estamos logrando resolver esas barreras, y si nos unimos todos y el gobierno apoya, yo estoy seguro que se pueden volver realidad y las oportunidades están ahí. Pero sí se están resolviendo. Llevamos 140 cimentaciones y toco madera. ¿Usted alguna vez se reunió con la exministra Muhammad? No, la ministra no está, gracias a Dios, entonces confiemos en que seguimos para adelante. Pero, digamos, ¿tuvo un encuentro con ella en alguna ocasión? Mil ¿O nunca? veces, y hay acuerdo supuestamente de todo, pero no sacó ningún acto nunca. No, hay gente que no le gusta hacer las cosas. Nosotros trabajamos para hacer cosas. ¿Cuál es el reto más importante que tiene, Francesco, digamos, Colombia en términos de grandes proyectos energéticos en el mundo? ¿Cómo se ve desde afuera? Ahora, yo creo que el reto más grande, lo ha dicho Juan Ricardo, es preservar la voluntad y la confianza que hay. Hoy Colombia goza de la confianza internacional, sí. O sea, ¿hay voluntad de seguir invirtiendo? Sí. ¿Hay billones de dólares listos para ser desarrollados? Sí. Pero quien invierte en nuestro sector es un inversionista de infraestructura. Esto yo nunca me cansaré de decirlo. Quien construye una planta, quien construye una red eléctrica, quien construye una red de distribución, es un inversionista, perdón que lo diga de italiano, no es una pizzería que hoy la abro y mañana la cierro. Es una inversión que está pensada y diseñada para durar 30, 40, 50 años. Así que en nuestro sector la única regla que te enseñan desde pequeño es: antes de cambiar las reglas, piénsalo 1.000.000 de veces, porque cambiar las reglas es algo que normalmente asusta. Y es algo, y a veces las reglas cambian para bien, no es que... ¿Las reglas de Colombia están cambiando? Digamos que más que están cambiando, y hay un debate amplio sobre toda la cadena de generación de valor. Y como lo mencioné, hay algunas reglas que cambian para bien. Yo creo que con el gobierno actual, con el ministerio actual, nosotros hemos tenido la posibilidad de confrontarnos, de hablar, y algunas de las determinaciones que se han tomado, toca reconocerlo, han sido determinaciones buenas. Cuando uno se preocupa es cuando lee cada día declaraciones que pueden cambiar estructuralmente la rentabilidad del negocio. Si tú tienes planeado el día de mañana una junta directiva, y hoy abres un periódico y ves que algunos de los pilares de rentabilidad de un proyecto podrían estar cuestionándose, y métele todos los subjuntivos y condicionales. Estamos pensando que quizá pudiera valer la pena cambiar esto. Ya tan solo esta declaración hace que la Junta
se demore 6 horas más porque uno en la matriz de riesgos empieza a incluir cosas que antes no estaban. La estabilidad es parte fundamental de lo que se requiere para un negocio de inversiones de 30 a 40 años. Me quedan 5 minutos y un montón de preguntas, entonces las voy a hacer rápido. ¿De qué manera, a propósito de lo que Francesco dice de la Junta Directiva, esa inestabilidad de la CREC está impactando en la estabilidad energética de Colombia? No, yo no hablaría de inestabilidad de la CREG. Yo creo que la CREG requiere que terminen de nombrar sus comisionados para que pueda sacar adelante toda la regulación que se necesita, porque estás en el medio de un cuello de botella por esa misma transición energética y porque se te combinan retos enormes en el sector de gas y en el sector eléctrico. Entonces, la CREG yo no creo que sea inestable, y yo creo que muchos de los actos, como muy bien lo dice Francesco, han sido razonables y serios, y algunas cosas han resuelto problemas. O sea, no hay un desbalance de algo que uno diga, esto está mal, esto es el problema, no. Hay retos que requieren más agilidad y la capacidad de resolver problemas que se necesita capacidad de gente, y gente con un conocimiento técnico, porque esto es brutalmente exigente. La verdad, los problemas del sector son problemas difíciles, que requieren un nivel de experiencia, de competencia que no es cualquiera, desafortunadamente. Hay la necesidad de construir confianza y de reconocer que no hay suficiente conocimiento de ciertos temas y que estas empresas son empresas muy confiables. Yo que el día que se logre ver que este es un patrimonio y que no es cierto, y hay un error conceptual importante de creer que si estas empresas fueran públicas serían más baratas las tarifas. Eso es falso. Es difícil de entender, pero es falso. Y hago un breve intento. Si ustedes miran cuánto cuesta la deuda pública hoy en día, 13, 14%, estas empresas, porque tienen la confianza de los mercados internacionales y de los mercados del país, nosotros nos podemos financiar al 6,5%. Solamente el costo financiero y la capacidad de que tenemos capital y podemos poner capital de las empresas a invertir. Si el gobierno fuera a hacer algo de lo que estas empresas hacen, tiene que endeudarse en la totalidad. Es que por Entonces, eso comenzaba preguntándote si se estaba utilizando de alguna manera ese mensaje de lo público contra lo privado en un contexto político, como por un tema electoral, un tema de coyuntura política. Hay personas que de buena fe y con seguridad creen que la utilidad en una empresa de servicios públicos es una expropiación al pueblo trabajador. Lo creen, ¿sí? Y dicen, si usted tiene utilidades, lo que usted está haciendo es inmoral. Es una creencia, esto es un servicio esencial. La gente necesita de electricidad. Miren la crisis del apagón en Chile, la crisis del apagón en España. Es cierto que esto es una prioridad absoluta. Lo que no es cierto es que el gobierno lo puede hacer más barato. Y las razones son múltiples. Uno, no logra mantener cuadros de técnicos por 20, 30 años como tiene Francesco. O sea, Francesco es una persona que lleva en este sector 20 años, que es curtido, que sabe hacer, que ha hecho. El sector público es muy volátil. La gente no dura lo que debe durar. Dos, no tiene el control del posible oportunismo, que es lo que más destruye una empresa. Alguien que llegue con una actitud de tomar ventaja en un contrato, en una inversión, puede desangrar una empresa de estas en segundos. Y tres, no tiene capital y la deuda es más cara. No hay ejemplos en Colombia de que el sector público sea capaz de hacer esto mejor que el sector privado, a menos que tenga gobiernos corporativos muy sólidos, como ha sido, por ejemplo, la tradición de EPM. Pero la mayoría de las empresas que no tienen esas tradiciones terminan teniendo problemas, como los tuvo el Grupo Energía Bogotá en el año 96, cuando le tocó buscar un socio que le salvara la vida, que fue la llegada de Endesa, hoy en día Enel, a la cual tocó entregarle el 58% de la empresa porque se iba a quebrar. El Grupo de Energía de Bogotá tiene cómo darle a Bogotá en los años venideros toda la energía que necesita con estos retos de la transmisión que hay. Viene Metro, vienen un montón de proyectos de vivienda que se están extendiendo en la sabana. ¿De dónde va a salir toda esa energía? ¿Cómo la van a llevar? Como el Grupo de Energía de Bogotá en su momento la embarró, tocó venderle a Enel, entonces le toca responder a Francesco.
Yo creo que esta es una respuesta compartida, en el sentido que, y cuando me hacen preguntas incómodas, me han enseñado que la mejor respuesta es depende, pero no quiero contestar depende porque sería irrespetuoso. Yo creo que seguimos estando a tiempo para solucionar un reto grandísimo, pero el tiempo, como el tiempo que nos hace falta para el panel, se está acabando y se está acabando súper pronto. Tenemos el último flash de oportunidad y de ventana para poder acompañar el crecimiento de un país que está creciendo a ritmos súper interesantes y súper buenos. O sea, la respuesta es depende. Y la última pregunta ya para terminar. A mí yo me espeluzné cuando escuché en su momento al presidente hablando del chu, chu, chu en la salud de Colombia. Y las consecuencias que estoy viendo en la salud de Colombia como colombiana y como periodista pues son realmente muy dramáticas. ¿Ustedes creen que en el sistema energético se está haciendo un chu, chu, chu? No, no. Hay susto y el susto genera desconfianza y hay problemas y problemas muy difíciles. Pero si logramos mantener el diálogo, podemos encontrar soluciones. En este momento es fundamental mantener el diálogo. Hay gente seria y confiable también al otro lado que hace las cosas y que cumple cuando dice que las va a hacer. Entonces lo que toca es trabajar y enfocarnos todos en resolver los problemas. No le podemos quedar a Colombia mal porque esto es un negocio a 30, 50 años. Uno no puede quedarse enfrascado en que venga una elección o que haya un cambio de gobierno. La apuesta es demasiado grande. Aquí no le podemos fallar a Colombia. Y como lo dijo Francesco, tenemos un espacio pequeño, pero en los espacios pequeños uno no se puede enfocar en pensar qué quiere hacer el otro. Toca resolver los problemas. Y entre todos, enfocarnos en resolver los problemas. No hay más tiempo para nada más. ¿Usted está tranquilo con sus interlocutores? Yo sinceramente logro acuerdos y soluciones y temas muy difíciles los han resuelto. Entonces, en todo honor a lo que ha pasado, con excepto de la ministra Muhammad, los interlocutores han sido muy serios y confiables. Francesco, gracias. Juan Ricardo, gracias. Y gracias a ustedes.